Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente como cada sábado a esta reunión virtual de jóvenes Maná Saltillo. No te muevas, quédate con nosotros y vamos a aprender el día de hoy muchísimo acerca de este nuevo tema, reyes y sacerdotes. Y bueno, vamos a empezar por el principio porque no hay nada mejor para poder entender acerca de un tema comenzando precisamente por el principio. Y aunque el tema es reyes y sacerdotes en el orden cronológico que nos marca la Biblia, lo primero que existieron en el pueblo fueron los sacerdotes. Los sacerdotes tenían que cumplir con ciertos requisitos para que ellos pudieran servir dentro del templo. Todas las personas que eran sacerdotes eran levitas. Esto significa que provenían de la tribu de Leví. Esto permitía que estas personas pudieran servir en el templo, servir en las fiestas anuales que celebraba el pueblo de Jerusalén. El servicio principal, el cual tenían que hacer los sacerdotes, era ofrecer los sacrificios. Esto significaba que el pueblo podía estar perdonado de sus pecados a través de ese sacrificio. Y se conocía como el sumo sacerdote quien se presentaba para hacer este sacrificio. Vemos a lo largo de la historia cómo el sacerdocio pues realmente seguía funcionando y bueno, vemos a este sumo sacerdote Caifás cuando tuvo este encuentro y pues decide, ¿no?, entregar y anunciar acerca de la muerte de Cristo y bueno, realmente todo el tiempo estos concilios, estas reuniones que habían, pues en un principio eran para el sacrificio y posteriormente pues seguir precisamente ese orden esperando la venida de Cristo. Nos encontramos específicamente en el libro de Levítico. En el capítulo 21 nos habla acerca de especificaciones claras que tenían los sacerdotes. Tal pues era la situación esta de consagrarse totalmente. Ellos no podían pues rapar su cabeza, no podían afeitarse barba. Decían que tampoco podían hacerse ninguna herida, ¿verdad? O algo que marcara su cuerpo, porque ellos estaban totalmente dedicados al Señor. Ellos exclusivamente tendrían que casarse con la persona tal cual tuviera que ser pues totalmente pura, totalmente santa, si en caso de que ellos se casaran. Y vienen muchísimas especificaciones acerca de los sacerdotes. Y bueno, todo esto es un contexto histórico, pero que sin duda alguna nos muestra un panorama de la gran responsabilidad que existía para los sacerdotes. Los sacerdotes no eran cualquier persona que se pudiera presentar, no cualquiera podía decir que quería ser sacerdote. Para empezar, como te decía, tenías que ser de la tribu de Leví para ser ese levita, para ser parte del sacerdocio, ¿verdad?, del templo. Entonces, pues realmente ni siquiera por alguna intención que alguien dijera, oye, pues me gustaría, ¿no?, ser sacerdote, pues dame oportunidad, ¿cómo ves? No, porque los requisitos eran muy, muy estrictos, muy específicos y el pueblo se sujetaba totalmente a lo que decía la palabra. O sea, Dios nos ha dicho esto, Dios nos dice que tiene que ser así, no se puede cambiar, hay que hacerlo de esta manera y esas son las formas. Pero vamos a estar platicando un poquito más a qué se refieren nuestros tiempos en esta actualidad y no significa que lo que el Señor puso antes no tenga valor o ya haya caducado. Pero el Señor nos abre un panorama acerca de realmente quién va a ser ese sacerdote, quién representa esa función en nuestra vida y que sin darnos cuenta, pues realmente el Señor nos ha llamado a eso, a ser personas consagradas, ser personas que vivan en santidad, ser personas que no profanen su nombre. Y sin darnos cuenta, pues estamos cumpliendo con esto, ¿verdad?, que el Señor les pedía a los sacerdotes. Existe una parte en la Escritura, en el libro de Éxodo 19:6, dice: y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y luego vemos en Romanos 15:16 que dice: para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Aquí nos habla, bueno, vemos estos dos puntos en común, tanto de lo que viene siendo el libro de Éxodo, pues nos habla acerca de sacerdotes, de santidad y de lo que tenemos que ser. En Romanos nos dice que para presentar este evangelio
tiene que ser a manera de sacerdote, para que esta ofrenda pues sea aceptable y sea santificada por el Espíritu Santo. Hay una parte también en el libro de Apocalipsis que dice: e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y déjame decirte que todo el tiempo el Señor nos está hablando de esto, que previamente Él había preparado a los sacerdotes, estas personas consagradas, apartadas totalmente para el servicio y la consagración del Señor. Pero también nos dice acá en el Nuevo Testamento acerca de para qué estamos preparados, que si nosotros queremos recibir ese evangelio, compartir el evangelio de Cristo. ¿Cuál es su evangelio? Pues que Él vino, que Él sacrificó su vida, se entregó por amor a nosotros para ser limpios de nuestros pecados. Pues tiene que ver con esto, presentarnos y predicar ese evangelio como sacerdotes. Y lo que podemos encontrar en común, y no sé si ya te diste cuenta con lo que estuvimos leyendo, con estas citas que encontramos, y lo que nos dice Apocalipsis, que Él nos ha llamado a ser un reino de sacerdotes para la gloria de Él. La clave y lo principal que se le identificaba a un sacerdote era su santidad, y que estaba apartado para Dios. Y creo que esos son los puntos claves que nosotros podemos entender para saber cómo ser un sacerdote. Tal vez tú dices, bueno, pues yo no pienso, Jael, o sea, ahí dice que no me debo de quitar la barba, o sea, pues realmente ya son requisitos como externos, ¿verdad? Porque hoy sabemos que mucha gente pudiera cumplir con un requisito externo, pero realmente su corazón pues está lejos del Señor. Cuando la palabra nos dice que Él su palabra la pondrá en mente y en nuestros corazones, es ahí donde la palabra es viva, es eficaz, donde la palabra tiene frutos. Entonces, esa palabra, esos frutos que produce, pues uno de ellos es vivir en santidad, vivir en una total plenitud y dependencia de Dios, porque ¿a cuántos nos pasa hoy en día que es muy fácil ceder a nuestros deseos? Es muy fácil para nosotros ceder a nuestras emociones, a nuestros sueños, nuestros impulsos, y ceder ante una corriente de una sociedad que constantemente nos está pidiendo y más nos está alejando de Dios y no nos estamos dando cuenta. Yo me sorprendo a veces de mí misma porque a veces quiero aceptar ciertas cosas que el Padre en su palabra específicamente dice que no, que nosotros no debemos aceptar, no debemos de tolerar. ¿Y por qué entonces pues nos permitimos ciertas cosas? Porque queremos, siempre ha sido nuestra meta querer pertenecer, y a veces nuestro error es querer pertenecer al mundo, ¿verdad? A lo que ellos nos ofrecen, a lo que ellos nos dicen que debe de ser correcto. Y sin darnos cuenta, pues, tal vez sí les estamos agradando al mundo, nos estamos amoldeando a ellos, pero el Señor pide algo muy, muy diferente de nosotros. Dios específicamente dice que seamos consagrados, que vivamos en santidad, que seamos jóvenes, mujeres, varones, familias apartadas para Él. Y conozco muchas personas que creen que vivir en el Señor, estar en el Evangelio es muy difícil, y déjame decirte que no, que cuando tú perteneces a Dios, tu vida tiene un control total, una plenitud total, y es muy, muy distinto a lo que el mundo te presenta, porque constantemente en el mundo nos dicen, es que en la iglesia, es que en la religión, es que en lo que te enseñan, pues tú no tienes libertad. ¿Y qué pasa? Pues nos molesta, ¿verdad? Porque alguien nos está privando de esa libertad, de privarnos de nuestros deseos, pero el Señor claramente nos pone en camino y nos muestra que muchas veces nuestros deseos y nuestros anhelos no son los más convenientes para nuestra vida, que están totalmente alejados del plan de Dios. Pero hoy es el día en que nosotros podemos analizar realmente lo que queremos mostrar a nuestro Dios, no mostrarnos a nosotros mismos ni mostrar a la sociedad. Primera de Pedro 1:16, el Señor nos hace una invitación claramente: sed santos porque yo soy santo. Ni siquiera nos dice sean santos como yo lo soy, sean santos porque es lo mejor, sean santos porque así lo digo yo. No, el mensaje es muy claro: sean santos. ¿Por qué? Porque yo así lo soy. Si tú dices, yo digo que sigo a Cristo, yo digo que quiero servir a Dios, pues entonces mi modelo pues viene siendo Él. Y si Él es santo, pues yo seré santo. Si Él me ama y aún ama a pesar de mis errores, porque yo no amar a mis enemigos. Si el Señor sabe que Él tiene todo bajo control,
¿por qué yo no confiar en que Él tiene el control también de mí? Entonces se vuelve algo que termina siendo un verdadero reto, porque a veces es muy fácil decir que sí queremos, que sí lo haremos, que sí nos gusta y que sí estamos dispuestos, pero al momento de que el Señor dice, ok, quiero que a partir de hoy rindas tu vida a mí, pues realmente la historia parece ser muy diferente. Y sabes una cosa, creo que el común denominador para las personas que no reciben a Dios es que el orgullo es bastante fuerte en sus vidas, porque no admiten que quieren ser gobernados, que alguien más esté por encima de ellos, que si no hay nadie por encima de mí, pues yo puedo controlar todo, yo puedo controlar mis tiempos, yo puedo controlar lo que deseo, yo no necesito una guía porque yo me guío por lo que es correcto, por lo que los valores, los principios, y sin darte cuenta, muchos de esos principios y esos valores vienen a raíz de lo que dice la palabra, y otros que pues lamentablemente han sido muy distorsionados, y sin darnos cuenta pues nos están contaminando, nos están manchando. Y no quiero decir que, híjole, es malo, aléjate de eso, pero de verdad huye de esas situaciones, de esos pensamientos, de esas ideologías que realmente lo que vienen a hacer es cambiar lo que el Padre nos ha enseñado en la palabra. Y tú puedes decir, es muy difícil para mí. Bueno, el Señor dijo, el que quiera ir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y en la primera parte dice, niéguese a sí mismo. O sea, termina con lo que tú eres, porque vas a dejar que entonces yo sea en ti. Y eso es para los que están verdaderamente dispuestos a ceder su vida, su control a Dios. Ahora, si yo me siento totalmente una persona que ha sido escogida por Dios, porque yo siempre he dicho que realmente el mensaje llegue a tu vida, no es una coincidencia. Si tú estás escuchando este mensaje, no es una coincidencia que, dijiste, bueno, voy a escuchar la prédica, o tal vez te apareció por ahí mientras navegabas por internet. No lo sé, pero si llegas a este punto del mensaje es porque el Señor realmente nos está hablando, porque nada es coincidencia, ¿sabes? Él tiene todo ya listo y preparado para llegar a nuestras vidas, para llegar a ese punto de encontrarnos. Y algo que me gusta es que somos escogidos por Dios. Antes de que existiera el mundo, pues Él ya nos había llamado, nos había puesto nombre, ya Él nos conocía. En el libro de Colosenses 3:12 dice, vestidos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Dice, vestíos. El vestirte significa, el vestido representa el cubrirnos. No puedes andar por la calle sin vestiduras, ¿verdad? Porque pues evidentemente no es correcto. Y creo que lo que el Señor quiere tratarnos de decir a través de las palabras estas, y que son totalmente puntuales y correctas, es vístete, cúbrete, llénate, porque eso es lo que la gente está viendo, eso es lo que yo veo en ti. ¿Qué es lo que muestras a primera vista? Tus vestiduras. El Señor dice, bueno, pues yo digo que se vistan. Vestidos pues como los escogidos de Dios. Y nos da una clara especificación. ¿Cómo son los escogidos de Dios? 1. Antes que decir que son apartados, que son amados, que son buenos, que son humildes, Él está diciendo que los escogidos de Dios son santos. La santidad es clave en nuestra vida. Una vez una persona decía, oye, la santidad tiene que ver con esto. Hacer lo correcto, vivir totalmente consagrado al Señor, estando acompañado de personas y aún estando solo, es hacer lo correcto. Y vivir en santidad también es que nuestros pensamientos sean gratos al Señor. Yo lo sé que es difícil, pero ¿a poco porque es difícil? Por eso no estamos dispuestos a hacerlos. Es como cuando algunos de nosotros hemos decidido emprender algún negocio, o tal vez alguno de nosotros iniciamos alguna carrera universitaria, algún deporte que iniciaste. Pues sí es difícil, porque son cosas que hay que aprender, hay cosas que hay que practicar, que se vuelven hábitos, que son parte ahora de nuestras vidas. Pues en un principio puedes decir, híjole, está bien difícil eso, ¿cómo lo voy a aprender? Y esto es como, imagínate que si tuvieras otra vez 6 años y te dijeran, mira, vas a pasar por la escuela, vas a pasar por todos estos son los exámenes que vas a presentar, y luego vas a pasar a
al bachillerato, pues ¿qué pensarías? Wow, es un mundo, jamás voy a llegar. Pero ¿cómo llegaste hasta donde estás? Con pequeños pasos. Todos los pasos han sido importantes para definir lo que tú eres ahora. Tal vez esos pasos no han sido los mejores, pero han definido lo que somos ahora. Y hay muchos de esos pasos que han sido buenos, que han sido positivos y que te definen lo que eres ahora. El Evangelio así es, tus pequeños pasos de dar cambios, de vivir para el Señor, de entregarle todo lo que tú eres al Padre y vivir para agradar a quién, al Padre nada más a Él, ni siquiera a tus líderes, ni a tus pastores, ni a una iglesia, no, que tu vida sea para agradar al Señor nada más. Y cuando tú empiezas a agradar al Señor, pues entonces el Señor empieza a poner en ti muchísimas cosas. Empieza a poner la gracia, la sabiduría, el amor, y entonces viene todo lo demás. Pero a veces queremos empezar al revés. Lo primero es, ante el Señor. Y ponernos ante su presencia y a sincerarnos con Él, decirle, bueno Señor, pues sí he fallado, yo me he alejado, yo he tenido estos momentos donde pues tal vez no me he llenado tanto de ti y yo te pido me perdones, tal vez no vas a sentir nada. Y una oración, y como dice una canción, pues no es suficiente, se necesita una vida constante, cada mañana, cada anochecer, tomar un tiempo para buscar al Señor. Empieza con poco y de repente pues vas a necesitar y te vas a dar cuenta que necesitas más y más de su presencia y más del Señor. Recuerda esto, vivir en santidad es algo que el Señor nos llama. Este nuevo tema que el pastor nos ha compartido acerca de ser de los reyes y los sacerdotes tiene que ver con esto. Y hoy hablamos precisamente del sacerdocio y qué es lo común que tenían todos los sacerdotes, la santidad. Y que muchos de ellos, déjame decirte que se equivocaron bastante, que tal vez no eran los más aptos, pero el Señor los escogió. Así que vístete como ese sacerdote. Vestidos pues, ¿cómo? En santidad, en amor. Y el Señor va a poner todo lo demás. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Anímate de verdad. Hay muchas maneras en las que podemos seguir estudiando la palabra. Esto pues es una vez a la semana, pero cada día a través de los mensajes que comparten en la iglesia Maná Saltillo, a través de estudios bíblicos. Si tienes alguna duda, pues puedes contactarnos a través de nuestros líderes o precisamente a través de esta plataforma para que podamos compartirte aún más palabra. Hay muchos planes que puedes encontrar en una aplicación buenísima que es la Biblia. Hay muchos planes para que puedas tener un seguimiento en tus tiempos de buscar al Señor. Y bueno, esto fue la prédica del día de hoy, el mensaje del día de hoy. Espero que el Señor te bendiga. No espero, yo sé que el Señor te va a bendecir, que tu día sea bastante bueno. Quédate con esto, vive en santidad, vive apartado para el Señor y que tengas un excelente día. Hasta luego, que el Señor te bendiga. Y ponernos ante su presencia y a sincerarnos con Él, decirle, bueno Señor, pues sí he fallado, yo me he alejado, yo he tenido estos momentos donde pues tal vez no me he llenado tanto de ti y yo te pido me perdones, tal vez no vas a sentir nada. Y una oración, y como dice una canción, pues no es suficiente, se necesita una vida constante, cada mañana, cada anochecer, tomar un tiempo para buscar al Señor. Empieza con poco y de repente pues vas a necesitar y te vas a dar cuenta que necesitas más y más de su presencia y más del Señor. Recuerda esto, vivir en santidad es algo que el Señor nos llama. Este nuevo tema que el pastor nos ha compartido acerca de ser de los reyes y los sacerdotes tiene que ver con esto. Y hoy hablamos precisamente del sacerdocio y qué es lo común que tenían todos los sacerdotes, la santidad. Y que muchos de ellos, déjame decirte que se equivocaron bastante, que tal vez no eran los más aptos, pero el Señor los escogió. Así que vístete como ese sacerdote. Vestidos pues, ¿cómo? En santidad, en amor. Y el Señor va a poner todo lo demás. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Anímate de verdad. Hay muchas maneras en las que podemos seguir estudiando la palabra. Esto pues es una vez a la semana, pero cada día a través de los mensajes que comparten en la iglesia Maná Saltillo, a través de estudios bíblicos. Si tienes alguna duda, pues puedes contactarnos a través de nuestros líderes o precisamente a través de esta plataforma para que podamos compartirte aún más palabra.
Hay muchos planes que puedes encontrar en una aplicación buenísima que es la Biblia. Hay muchos planes para que puedas tener un seguimiento en tus tiempos de buscar al Señor. Y bueno, esto fue la prédica del día de hoy, el mensaje del día de hoy. Espero que el Señor te bendiga. No espero, yo sé que el Señor te va a bendecir, que tu día sea bastante bueno. Quédate con esto, vive en santidad, vive apartado para el Señor y que tengas un excelente día. Hasta luego, que el Señor te bendiga. El día de hoy, el mensaje del día de hoy, espero que el Señor te bendiga. No espero, yo sé que el Señor te va a bendecir, que tu día sea bastante bueno. Quédate con esto, vive en santidad, vive apartado para el Señor y que tengas un excelente día. Hasta luego, que el Señor te bendiga. Te bendiga.